Robert, estamos en el primer mes. Esto es, digamos, como dice Víctor, ¿no? La luna de miel, la parte bonita. Y en esta parte bonita, según CPI, hay, me parece que Más de 55% de 50%. aprobación. Y Sí, hemos venido de un 3% de Dina Boluarte. La valla estaba en el subsuelo, ¿no? Pero ¿qué tanto puede durar esto? ¿Se puede desgastar? ¿Cómo lo lees? Mira, en principio, aquí nos da un claro ejemplo lo que está haciendo la gestión del presidente Geri, es que un político, un gobernante, cualquier área de su administración pública, de su gestión, puede delegarla. Lo que no puede delegar es la comunicación. Y eso es lo que está diferenciando sobre Dina Boluarte cuando ella, silencio con la prensa, nombró un vocero político, un vocero de gobierno. Entonces, que la tampoco comunicación, hablaba mucho. exacto, que tampoco hablaba mucho, y la gestión ella la delegó. Entonces, eso es la primera lección que da Geri, que la comunicación no la delego, soy yo. ¿Y qué está pasando? En estos momentos, en estos tiempos, a la política se la ve. Hace 20, 30 años se la oía y se la leía. Entonces ahora hay nuevos formatos, hay nuevos canales digitales y que esa ola está subiéndose. Y eso está aprovechando Geri, ¿no? Vemos el presidente TikTok, ¿no? Que además, hay que decirlo, ¿no? Muchas personas se burlan de esto, pero como dice Robert, hay que saber que los tiempos han cambiado. Sí. Y el presidente, por no decir los candidatos que no se suban a esa ola, ¿dónde van a quedar, no? Más que eso, el diálogo que entabla, digamos, un gobernante o un político con el electorado o con la población son canales, son puentes, que al otro lado, mientras la gente está todo el día en el TikTok y mientras la presidenta sale y la expresidenta Dina Boluarte salía y daba una conferencia de prensa o daba un discurso de 3 horas o de 4 horas, tenemos al presidente, me parece que Geri dio el segundo o el primer enlace nacional en cadena de menos de un minuto. El primero fue el presidente de Ecuador, hace poco nomás, Noboa. Él dio también, salió en cadena nacional, 1 minuto y 30 segundos más o menos. Y Claro, Geri... Mensajes que pudieron ser un reel de Instagram o un TikTok, pues una cosa muy chiquita que Claro, el propia meme la de esta reunión debería haber sido un mail. y ahora eso ¿no? debe ser un TikTok, pues, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, son tiempos donde el espectáculo político está llegando a la política. Entonces, el espectáculo, el formato de reality, el formato que hace Donald Trump, saliendo a freír, a vender hamburguesas. O sea, Claro, de Milei cantando, ¿no? hace 15 días, el presidente Milei salió y ofreció un espectáculo de rock. Claro. Él, cantando y tocando guitarra. Entonces, es un espectáculo que está llevando a Que la en otros política. tiempos uno hubiera dicho, este presidente se ha vuelto Está loco, Está loco, ¿no? exacto. Y bueno, ahora es lo que pega, hay que saber adaptarnos nosotros además a cómo es la sociedad hoy en día, sobre todo como periodistas también decirlo. Víctor, ¿tú cómo ves, por ejemplo, este tema? No tenemos un mes bonito de enseñar quiénes somos. ¿Y qué pasa si los resultados no se muestran? Porque, y hay que decirlo, ayer, y las condolencias, por supuesto, para la familia del chofer de combi que ha sido asesinado a balazos, ¿no? No ha terminado esto. Él es, acá tengo su nombre, Edgar Alexander Vargas Solís, solo 47 años, estaba trabajando y lo han matado. Sí, mira, nosotros hicimos un informe que salió publicado ayer en la edición impresa del diario. Y claro, contrastábamos un poco eso, ¿no? Y le conversábamos ahí también con Robert, con Mabel Huertas, también otro analista, que hay este giro comunicacional, de imagen, pero si eso no va de la mano con resultados, no va a durar mucho, se va a terminar desinflando. Y efectivamente también para ese día consultamos con Juan Carvajal, que es este conocido analista en Twitter de datos, y él daba cifras que revelan que no ha cambiado mucho, por lo menos el nivel de personas fallecidas por homicidio, registradas como homicidio en el SINADEF. Entonces se ha mantenido un nivel alto, más o menos de 5 asesinatos por día a nivel nacional, Lima siendo donde ocurre más esto, así que por ese lado todavía no se están viendo los resultados. ¿Qué pasa? Que no ha ocurrido, felizmente, porque nadie quiere que esto ocurra, un crimen, un asesinato, digamos, que causó la repercusión mediática como lo que pasó con Aguamarina, ¿no? Este atentado. Entonces, uno espera que eso no ocurra, pero vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno si es que eso llega a ocurrir, porque ahí se van a empezar a hacer cuestionamientos más de fondo, ¿no? Que no ha cambiado mucho más allá del esfuerzo del show pues, que se está haciendo Geri.
Claro, que por otro lado también es importante, ¿no? Porque creo que también lo decíamos o conversábamos ahí con Robert, es que es lo importante que un presidente sepa comunicar para, digamos, de mover a la gente tras un mensaje, pero por otro lado está, digamos, si el mensaje no se ve reflejado en cifras, en medidas concretas que vea la ciudadanía más allá de las fotos de Gerí con las mangas remangadas como yo y con el gorro de Gerí el policía, comercio. no va a ser sostenible, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, cuando ocurría, y me acuerdo que cuando conversábamos en la anterior gestión de la presidenta Dina Boluarte, y sus silencios, ¿qué significaba? Esos más de 100 días, ¿qué significaba? Significaba que alguien va a llenar ese vacío con una opinión. Y en este caso era el ciudadano de pie, el elector, el poblador, ¿no es cierto? Él llenaba ese vacío de comunicación. Ahora el detalle es, la política puede andar sola, pero sola también comunica. No olvidemos que en la campaña anterior del 2000, cuando Pedro Castillo y Perú Libre hacían todo un trabajo territorial, creo que Pedro Castillo llegó a tener su Facebook o su Twitter después de la segunda vuelta, ¿no? Cuando pasó la segunda vuelta. Sí. Claro. Entonces era ahí un su trabajo arma era el territorial. misterio, ¿no? Como... Entonces la política comunica sola, aún en silencios. Entonces el presidente Gerí puede hacer mucho show, puede hacer mucho espectáculo, eso es lo que está ofreciendo. Y cuán potente será hasta julio, ¿no? Me parece que aquí hay una estrategia política y una estrategia de comunicación muy bien montada. No es una Está suerte, bien asesorado en no ese es al sentido azar, el presidente, no eso es, es visto, no es un ¿no? tema así al azar que a alguien se le ocurrió con su TikTok y no, responde más ahí. Hay una estrategia detrás y habrá que ver quiénes son los estrategas que tenemos las sospechas, ¿no? ¿Quiénes son los que están ahí, no? Y de hecho hay una nota de Martín Hidalgo en nuestra web sobre el círculo de confianza de José Gerí, ¿no? ¿Quiénes son las 4 personas de su máxima confianza? ¿Quiénes le susurran al oído? Los invito a leerla, por supuesto, para conocer quiénes están ahí. No sabemos si los que diseñan esa estrategia, pero al menos los que participan o le comentan, ¿no? Ariana, pero ahí hay un detalle, o sea, tú puedes poner todas las cámaras, todos los micrófonos, todo el set de televisión, pero si la política no da resultados, ahí es el problema. Cuando la gestión no da resultados. Claro, porque además falta poco para las elecciones y el presidente ha tomado pues esta papa caliente en el peor momento posible. Es muy difícil que no se desgaste quien sea esté en ese puesto, ¿no? Sí. Y además porque siendo él la figura central del gobierno, cuando el gobierno, cuando empiezan a pasar cosas en las que les vaya a ir no tan bien, el afectado va a ser él, porque digamos, yo no veo, no sé si tú lo ves, Robert, no lo veo a algún ministro que sea capaz, en este gabinete al menos, de ser una suerte de escudo político, de pararrayos político, que esa es la función que normalmente tiene el presidente del Consejo de Ministros. En el caso de Ernesto Álvarez, no parece tener mucho brillo comunicacional, al menos. Quizás, digamos, detrás de los reflectores es una persona que articula, pero mediáticamente Gerí ha eclipsado a todos los ministros. Y el otro lado de la moneda va a ser eso, ¿no? Cuando hay alguna polémica que la va a haber, porque en todo gobierno siempre hay escándalos y este tipo de problemas, el principal afectado va a ser él como la figura visible y la única figura visible del gobierno, ¿no? Mira, un alcalde distrital, un alcalde provincial, un gobernador regional, un presidente de la República, representa más o menos el 60% de la comunicación, de los procesos de comunicación. Entonces, todo lo que hace él, así como lo ves a él, lo ves sentado, de pie, con camisas remangadas, así como ves él, asocias la propuesta política. Y mira ese detalle, por ejemplo, en los candidatos presidenciales que tenemos ahora, ¿no? Cómo están. Y eso es su electorado. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Ahora, el presidente Gerí estamos viendo que no tiene generales políticos. Eso es claro. Entonces, como no hay generales políticos, bueno, para 6 meses, digamos... ¿A qué te refieres con generales políticos? Los generales políticos son una suerte de... Cuando, por ejemplo, en el caso del expresidente García, él estaba ahí y debajo de él tenía a Jorge Castillo, Mauricio Muñoz. Ok, lo que decía Víctor, ¿no? Como sus voceros, ¿no? Alfiles, que pueden ser ministros, pueden ser congresistas, ¿no? Ajá. Que le ayuden a tener un muro de contención política, porque la oposición política hace su chamba, los medios de comunicación hacen su chamba. Entonces, ¿quién está en
en esa muralla. En esa muralla ¿no? Que como política. dices, todos la han tenido. Y es cierto, ¿no? Cuando uno piensa en el gobierno de Gerí, piensa en Gerí. Sí, No estamos pensando en Álvarez, no, o sea, la imagen que se viene es muy personalizada. Incluso sus aliados en el Congreso son, por ejemplo, él es muy cercano a la congresista Ana Segarra, que es de un perfil mediático nulo, incluso siendo vocera de bancada. Tú ves la bancada de Somos Perú y no hay alguien que tenga un perfil que pueda servirle, como por ejemplo en la época de Alan García tenía con una bancada legal. Y en el gabinete, Dina Boluarte mal que bien tenía a los ministros, bueno, al ministro... Por lo menos sabíamos quiénes eran sus escuderos. Claro, sabías ¿no? el propio Pedro Castillo no tenía sus escuderos designados y él los necesitaba bastante. Me parece que Gerí todavía no se ha visto en un escenario en el que los necesita, pero también he notado, Robert, que cada vez que hay alguna suerte de polémica, lo que hace él es responder él mismo. O sea, él va o manda un tweet, o ayer, por ejemplo, dio unas declaraciones al filo de la noche a América TV, a Canal N, al colega Jimmy Chinchay, en los que trataba de responder a esto, ¿no? De que, bueno, sí, todavía no se ven los resultados, pero hay que tener paciencia. Es decir, él incluso cuando se están dando pequeñas polémicas, él está tratando de ser él quien responda y quien dé la cara. El tema es cuánto tiempo le va a durar esto, ¿no? Mira, y si se va a quemar su imagen. Por ejemplo, una de las características de una estrategia de comunicación política, o mejor dicho, una de las principales es la comunicación directa. En México teníamos las mañaneras con el presidente López Obrador y ahora la actual presidenta también lo mismo hace. Todos los días sale y ofrece declaraciones de prensa directa. ¿Qué está haciendo con eso? Está dejando de lado, digamos, la intermediación de los medios de comunicación o voceros políticos para ella misma dar respuesta. Y es una de las presidentas que tiene altísima. Y me hace acordar, eso es lo que requiere la población en estos me momentos. hace acordar a la pandemia, cuando Martín Vizcarra se sentaba todos los días como papá Vizcarra, ¿no? A decirle a todos sus hijos que estén tranquilos y a dar cuentas, y había pues esta sensación. Bueno, definitivamente la gente en ese momento lo adoraba. Salieron por los balcones y las ventanas a cantarle Happy Birthday, ¿no? Entonces, funciona. Por lo menos en los primeros meses, por lo menos. Claro, Sí, no, después de ahí ya fue la cambiando bomba, la cosa. ¿no? Y después, bueno, ya viene todo lo del Congreso que otra vez sube, ¿no?